Saludos, centinelas. Aquí habla el universo revelado. Y hoy, la verdad sale a la luz. ¿Qué demonios están tramando los hermanos Russo? ¿Y por qué justo ahora, cuando todo el MCU parece a punto de reiniciarse desde las ruinas de Avengers? Endgame. No es casualidad que hayan soltado una imagen críptica con el mensaje Doomsday is coming, justo cuando los rumores sobre el regreso de Steve Rogers están más calientes que nunca. Pero lo más inquietante no es el mensaje. Es lo que se oculta detrás de esa imagen. Si te apasionan las conexiones ocultas, los símbolos visuales y las teorías con fundamento real, suscríbete ahora. Estamos a punto de alcanzar una de nuestras metas más importantes como canal, y tu apoyo es lo que realmente nos impulsa a seguir desvelando lo que otros ocultan. Aquí no vas a encontrar resúmenes superficiales ni hype vacío. Esto es para centinelas de verdad. Y dime, ¿desde qué ciudad y país estás viendo esto? Quiero leerte en los comentarios. Y sí, leo cada uno. Ahora sí, vamos a diseccionar esta imagen, porque lo que parece un simple guiño puede ser una declaración de guerra multiversal. Si este contenido te está conectando con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, ya deja el triplo kill. Curta, comenta y comparte. Cuando los Russo publican algo, el fandom escucha. Pero esta vez no soltaron una imagen cualquiera. No hay actores posando, ni cámaras visibles, ni sets reconocibles. Solo una pizarra, desenfocada, con ecuaciones aparentemente aleatorias. A simple vista, parece otra jugada de marketing críptico. Pero si has seguido el juego de pistas que usaron en la campaña de Avengers, Endgame, sabes que nada en las fotos de los Russo es accidental. La frase Doomsday is coming no solo anticipa el caos. Es una referencia directa al lenguaje visual que ya usaron en 2018, cuando publicaron una imagen de una escalera sobre el set que, con el ángulo adecuado, formaba la palabra Endgame. Aquello no fue confirmado, pero fue lo suficientemente provocador para incendiar Reddit durante semanas. Y ahora, con Avengers, Doomsday en plena producción, parece que están repitiendo el patrón, solo que con un propósito más simbólico. Porque la pizarra que aparece en la imagen no es solo un elemento de fondo. El marco dorado en la parte inferior coincide exactamente con el laboratorio del edificio Baxter, donde Reed Richards, el de la Tierra 828, trabaja con ecuaciones interdimensionales. Y esas ecuaciones, aunque borrosas, parecen seguir la lógica de los diagramas de Penrose, los mismos que se usaron para explicar los agujeros negros conectados con universos paralelos en Fantastic Four, First Steps. Pero hay un giro. Según filtraciones de bastidores, esa escena no mostraría solo a Reed. Estaría presente otro personaje. Uno que no tiene paciencia para ecuaciones. Uno que odia a los héroes que juegan con el tiempo. Y si lo que se dice es cierto, que Doom está cazando a los que provocaron incursiones temporales, entonces esa pizarra es más que un decorado científico. Es una escena del crimen, y justo aquí es donde todo se descontrola. Porque si eso es cierto, Steve Rogers podría estar en la lista. Y no solo por lo que hizo, sino por lo que decidió no evitar. Chris Evans apareció recientemente en el Festival Internacional de Cine de Toronto para promocionar su nueva película Sacrifice, un thriller de culto filmado, en parte, sobre un volcán activo en Islandia. Hasta aquí, todo normal. Pero hay algo en su apariencia que ha generado un nuevo nivel de especulación en los círculos más atentos del fandom: el físico. Más concretamente, los brazos. No se trata de un simple actor que cuida su forma física. Hablamos de proporciones musculares específicas, deltoides marcados, trapecios hipertrofiados, definición en los tríceps. Ese tipo de resultado no se consigue con rutinas genéricas de gimnasio. Requiere planificación, nutrición profesional y un objetivo claro. Y aquí viene el matiz. Este físico es casi idéntico al que Evans mostraba en Avengers Endgame, en pleno apogeo de su etapa como Steve Rogers. El propio Evans declaró, tras dejar el MCU, que una de las razones por las que dudaba en volver era precisamente el nivel de exigencia física que ese papel implicaba. Dijo, literalmente,
que el entrenamiento necesario para mantener esa forma le parecía casi inhumano. Entonces, ¿por qué someterse de nuevo a ese régimen si no hay un proyecto que lo exija? Aquí es donde las piezas empiezan a encajar. Porque, aunque su nombre no aparecía en los primeros listados de rodaje de Avengers, Doomsday fue anunciado junto a Hayley Atwell desde diciembre del año pasado, en reportes confiables de medios como Variety y The Hollywood Reporter. Y más aún, varias fuentes afirman que la escena de apertura del filme mostrará justamente a Steve Rogers y Peggy Carter, ya establecidos en su vida alternativa tras Endgame, siendo sorprendidos por el mismísimo Victor Von Doom. Si esto se confirma, entonces Evans no solo ha vuelto al momento exacto en que su arco narrativo cerró. Y la implicación es demoledora. Porque si Doom lo acusa de haber causado una incursión temporal al quedarse en el pasado, entonces el supuesto final feliz de Steve podría haber sido el verdadero origen del desastre multiversal que se avecina. Pero hay algo más inquietante. Algo que el propio Evans nunca desmintió del todo. La teoría de que su regreso estaba condicionado a una gran idea que convencería tanto a él como a los hermanos Russo de volver juntos. Según el guionista Stephen McFeely, esa idea surgió como una epifanía en mitad de la noche. Y si esa escena con Doom es la clave, entonces estamos a punto de ver un enfrentamiento moral entre el hombre que lo arriesgó todo por amor y el villano que lo culpa por destruir la realidad. La pregunta no es si Steve vuelve, es por qué eligió quedarse. ¿Y qué consecuencias tuvo esa elección en el tejido del multiverso? Durante años, los fans han debatido si la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con Peggy Carter creó una nueva línea temporal, o simplemente cerró su propio bucle. Fue uno de los mayores puntos de fricción entre los directores de Endgame y los guionistas. Joe y Anthony Russo defendían la idea del multiverso, que Steve, al elegir quedarse, saltó a una nueva realidad. Mientras que McFeely y Marcus insistían en que siempre había sido parte del pasado. Esa contradicción nunca se resolvió oficialmente. Hasta ahora. Según filtraciones que han ganado fuerza en foros y redes como Reddit y 4chan, Avengers, Doomsday empezaría justo ahí. En una escena íntima, años después de Endgame, con Steve y Peggy viviendo en paz, posiblemente con hijos, cuando algo irrumpe en su realidad. Ese algo sería Doom. Y no viene solo a observar. La teoría más consistente es que Doom no está cazando héroes al azar. Está persiguiendo variantes que violaron las leyes del multiverso. Y si Steve creó una línea temporal nueva al decidir quedarse con Peggy, entonces, desde el punto de vista de Doom, él es el origen de una incursión. Un acto romántico, sí, pero también una alteración estructural que con el tiempo puede colapsar otras realidades. Este planteamiento no es gratuito. En los cómics, especialmente en Secret Wars 2015, Doom se posiciona como un ente superior que asume el control del multiverso cuando todo se rompe. Y no lo hace desde el caos, lo hace desde la convicción de que él es el único capaz de preservar lo que queda. ¿Y qué mejor forma de establecer su autoridad en el MCU que enfrentando a uno de los pilares morales de la saga, el mismísimo Capitán América? Si esta escena se concreta, estaríamos ante un acto simbólico brutal. Doom, interrumpiendo el final feliz más defendido por los fans, y transformándolo en el primer disparo de una guerra de realidades. Lo que parecía un epílogo cerrado podría ser, en realidad, la chispa del colapso total. Y eso no solo reescribe el legado de Steve, reconfigura toda la lógica del multiverso en el MCU. Pero antes de seguir, hay otra pieza de este rompecabezas que empieza a encajar con demasiada precisión. Y tiene nombre y apellido: Ryan Reynolds. Durante semanas, varios insiders han insistido en la existencia de tensiones internas en el rodaje de Avengers, Doomsday. Los rumores apuntaban a un supuesto conflicto entre Ryan Reynolds y otros actores veteranos del MCU, especialmente Robert Downey Jr. y, de forma más silenciosa, Chris Evans. Sin embargo, lo que parecía una grieta detrás de las cámaras podría esconder una estrategia de relaciones públicas aún más sofisticada. En una entrevista reciente con Entertainment Weekly,
Reynolds fue preguntado directamente por su participación en Doomsday. Su respuesta fue extrañamente ambigua. Bromeó diciendo que había escrito 4 easter eggs desde casa, en pijama, pero que no había pisado el set. Esa mezcla de evasión y humor autodefensivo no es nueva en Reynolds, pero esta vez sonó demasiado medida, como si estuviera siguiendo un guión alternativo, fuera del libreto oficial. Y lo más llamativo fue la referencia visual que él mismo compartió días antes. Una bandera de los Avengers con un diseño rojo y negro, muy similar a la estética rebelde que se usa en Deadpool and Wolverine. Esa imagen desató teorías sobre una posible fractura ideológica dentro del propio equipo multiversal. Una especie de Avengers vs Avengers, donde los antiguos héroes y las nuevas variantes no están del mismo lado. Lo que parecía un simple easter egg se transformó en símbolo. Porque si analizamos la trayectoria narrativa de Deadpool dentro del MCU, su presencia no solo representa el caos, representa también el desequilibrio ético, la ironía constante frente a las reglas establecidas. Y si Doomsday tiene como uno de sus ejes el juicio moral sobre las decisiones de los héroes, como la de Steve Rogers al quedarse en el pasado, entonces es lógico pensar que Deadpool será una pieza clave en esa crítica interna. El actor David Harbour, que interpreta al Guardián Rojo, también alimentó esta narrativa sin querer. En una entrevista con Screen Rant, describió el set de Doomsday como el más grande e impactante que ha visto, lleno de actores reunidos en escenas masivas, y mencionó una frase en particular. ¿Has visto ese discurso? Una frase que no identifica a un personaje concreto, pero que claramente remite a la figura de alguien que reúne al grupo. Y si Chris Evans está realmente de vuelta, hay un 90% de probabilidades de que sea él quien lo pronuncie. Ahora bien, ¿por qué Reynolds parecería distanciarse de todo esto en sus entrevistas? Puede ser una maniobra para desviar la atención, o una señal clara de que Deadpool no formará parte del grupo central de los Vengadores, sino de una subtrama disidente. En ambos casos, lo que está en juego es más que una pelea de egos. Es la legitimidad narrativa de cada personaje, en un tablero donde las reglas del tiempo, la moralidad y el canon ya no están claras. Pero mientras unos actores se esconden entre líneas, hay otros que aparecen en público. Y no deberían estar ahí. Porque si Tobey Maguire ha sido visto en Londres y el rodaje de Doomsday coincide con esa localización, es muy probable que la lista de Doom sea más larga de lo que pensamos. La presencia de Tobey Maguire en Londres podría haber pasado desapercibida si no fuera por un detalle clave. Avengers. Doomsday está en pleno rodaje en esa ciudad, y la producción de Spider-Man, Brand New Day, donde también se rumorea su aparición, se ha trasladado recientemente desde Glasgow. La probabilidad de que Maguire esté involucrado en ambos proyectos no es solo lógica, es estratégica. Porque si Doom está cazando variantes que alteraron el flujo del multiverso, el Peter Parker de Tobey es un objetivo prioritario. Recordemos que en Spider-Man No Way Home, esta versión de Peter fue sacada de su línea temporal y reintegrada de forma abrupta, sin cierre ni explicación clara. Además, fue testigo directo del colapso del multiverso cuando el hechizo de Strange se fracturó. Si los guionistas de Doomsday están buscando una forma de conectar ese evento con una represalia posterior, Maguire sería el catalizador perfecto. Su regreso no sería un simple cameo nostálgico, sino una consecuencia inevitable de las grietas que nunca se cerraron. Pero la señal más clara de esta convergencia viene de otra figura inesperada, Alan Cumming. El actor, que interpretó a Rondador Nocturno en X2 X-Men United, confirmó que ya ha terminado de rodar su participación en Doomsday, incluyendo una escena de combate directo contra Reed Richards, interpretado por Pedro Pascal. Cumming afirmó, además, que esta vez fue tratado con un respeto que no sintió durante su experiencia original con los X-Men, y que el regreso al personaje fue algo sanador. Esa elección de palabras no es trivial. Si Marvel ha recuperado a Nightcrawler para insertarlo en un conflicto con los Cuatro Fantásticos, es porque este personaje representa algo más que habilidades acrobáticas. Representa fugas imposibles, fe en medio del caos y un linaje mutante que ahora tiene peso narrativo real dentro del MCU.
En los cómics, Rondador ha sido clave en múltiples realidades alternativas, incluyendo el evento Age of Apocalypse, donde sirvió como puente entre mundos distorsionados. Y hay un detalle visual aún más potente. El traje que Cumming lleva en Doomsday parece estar inspirado directamente en la versión animada de X-Men 97, una serie que ya ha sido confirmada como canon expandido dentro del multiverso. Esto no solo refuerza el efecto nostalgia, reorganiza la jerarquía simbólica de quienes importan en esta nueva guerra. Porque si Doomsday recoge a Peter Parker, Rondador y el Profesor X en una misma escena, entonces no se trata de cameos. Se trata de una selección quirúrgica de piezas clave que han sobrevivido al colapso de sus mundos. Y es justo en este punto donde la idea de una lista de Doom cobra fuerza. No como un simple concepto narrativo, sino como una agenda concreta dentro del guión. Doom no estaría reuniendo variantes por casualidad. Estaría identificando a los que, por acción u omisión, provocaron desviaciones críticas en el tejido del multiverso. Y si eso es cierto, el siguiente en esa lista podría ser alguien que ya murió, o que al menos creemos que lo hizo. Hasta ahora, Doom ha sido un eco lejano dentro del MCU. Un nombre mencionado con respeto, temor o especulación. Pero todo indica que Avengers, Doomsday, no solo lo presentará como villano principal, lo convertirá en juez absoluto de las líneas temporales, capaz de reescribir el pasado, castigar a los que alteraron el flujo natural del tiempo y redibujar el mapa moral del multiverso. Una prueba clara de esta ambición está en el rumor que conecta la escena inicial del film con el regreso de Steve Rogers. Doom aparece allí no como destructor, sino como acusador. Lo enfrenta no por lo que hizo como Capitán América, sino por lo que decidió no deshacer. Porque si su permanencia en el pasado con Peggy provocó una bifurcación real, entonces él es, a los ojos de Doom, el primer infractor. Pero hay una pieza más, y se esconde en el tráiler exclusivo mostrado a puertas cerradas en la D23 Expo. En él se escucha una voz, la del Profesor X de Patrick Stewart, repitiendo su discurso de X-Men 2 frente al presidente de los Estados Unidos. La frase clave es: hay fuerzas en este mundo, tanto humanas como mutantes, que creen que se avecina una guerra. Esa advertencia, lanzada en 2003, adquiere ahora un nuevo peso. Porque si Doom está reuniendo a los que sobrevivieron a eventos canónicos de otras líneas, como Peter Parker, Steve Rogers o Rondador, entonces esta guerra no es entre héroes y villanos. Es entre versiones del canon que ya no pueden coexistir. Y ahí entra la pregunta final. ¿Quién más está en la lista de Doom? ¿Quién ha sido recuperado, curado, reconstruido o retconeado de forma tan radical que representa una amenaza para la estructura del nuevo universo? Algunos apuntan a Wanda, otros a Loki. Pero hay una teoría persistente: que Tony Stark no está muerto, que su legado sigue vivo en forma de inteligencia artificial o incluso de variante, y que Doom lo considera una aberración. Si esto es cierto, Doomsday no será solo un choque épico. Será una depuración narrativa, un filtro brutal entre lo que puede continuar y lo que debe ser erradicado. Y eso redefine por completo el rol del villano. Ya no como amenaza exterior, sino como guardián interno de la lógica del nuevo multiverso. ¿Y tú? ¿Desde dónde estás viendo este video? ¿Ciudad? ¿País? Quiero saber hasta dónde ha llegado esta conversación. Déjalo abajo en los comentarios, porque sí, los leo todos. Antes de cerrar, una última cosa. Este canal está muy cerca de alcanzar una meta importante, y tu suscripción no es solo un número, es el motor que nos permite seguir haciendo contenido profundo, con contexto, sin caer en teorías vacías ni hype sin sentido. Si este vídeo te ofreció una nueva forma de ver el multiverso, el regreso de Steve o el verdadero papel de Doom, suscríbete ahora y únete a esta comunidad de sentinelas. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, hay cosas que parecen cerradas, hasta que Doom aparece.